Sean bienvenidos a este estudio de las profecías bíblicas. Continuamos con el estudio de la apertura de los sellos por la mano poderosa de aquel que es digno, el Cordero Santo, que fue inmolado para darnos vida, para comprarnos, para salvarnos y presentarnos santos y sin mancha delante del Padre Celestial. Estamos estudiando el séptimo sello, la apertura de este séptimo sello, que como hemos visto significa la gran tribulación, pero también involucra varios aspectos del por qué es que es la gran tribulación. Esta gran tribulación no es un capricho de Dios. Esta gran tribulación no está provocada o está ocasionada por un Dios iracundo, irracional, sino que tiene una razón de ser. Y esta gran tribulación sucede por la manifestación de la bestia. Y este sello nos muestra cómo es que se manifiesta esta bestia en la tierra y sus efectos, sus consecuencias y el por qué en el juicio de Dios, en ese juicio perfecto, Dios tiene que destruir o tiene que desechar. Entonces, en este séptimo sello se sientan las bases para esa gran tribulación, el juicio perfecto, el juicio de Dios se manifiesta por esta razón. Vamos a estudiar por un momento esta situación. La apertura de este séptimo sello comienza con un silencio en el cielo. Ese silencio tiene una razón de ser. Eclesiastés 3 nos dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo, tiene su momento. Y Dios es orden. Y Dios todo lo tiene en su tiempo, todo lo tiene preparado para su momento. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Y Dios ha estado hablando al hombre sin cesar. Dios nos ha estado hablando a través de los profetas, a través de la palabra de Dios y a través de Jesucristo nos ha estado hablando. Su voz está constante para que nos arrepintamos, está constante para guiarnos, para salvarnos, para conducirnos a la salvación. Pero el hombre ha desechado toda esa instrucción, el hombre ha cerrado sus oídos y Dios no es necio para continuar hablando, sabiendo que el hombre al cerrar sus oídos no va a oír. Es en vano que Dios siga hablando y Dios no es necio. Si Dios continuara hablando al hombre, se volvería necio como el hombre y entonces sería un Dios necio con un hombre necio. Y no, Dios es prudente, Dios es sensato, Dios sabe qué tiempo va a hablar, sabe qué tiempo va a permitir las cosas y dado el término de ese tiempo que se le da, cambia la situación. Si Dios habla y entonces ahora se manifiesta un silencio. Y entonces hay un cambio de paz a un cambio de guerra. Ese cambio es visto y es manifestado hacia el hombre que se ha rehusado a escuchar, que se ha rehusado a seguir la instrucción. Dios continúa hablando a los que escuchan, Dios continúa amando a los que
se acercan a Él, a los que le buscan. Dios continúa curando, Dios continúa dando esa bendición, ese amor, esa paz a todos aquellos que permanecen con Él. No es que Dios guarde silencio en esa forma general o Dios aborrezca en esa forma general, sino que Dios, a los que están con Él, a los que han entrado con Él, a los que están con Él, Dios permanece manifestando ese bien y esa misericordia, y entonces hay una separación, los que están dentro con Él y los que están fuera. A los que están fuera, entonces sucede obscuridad. A los que están fuera, entonces sucede un lloro y un crujir de dientes. A los que están fuera viene la maldición. A los que están fuera viene la guerra, viene el hambre, vienen las pestes. Si nosotros estamos dentro de nuestra casa y comienza a llover, adentro no nos vamos a mojar porque estamos dentro, pero si estamos fuera, entonces sí nos vamos a mojar. Eso es lo que sucede el estar en la presencia de Dios y el estar fuera de la presencia de Dios. Entonces ese silencio que se manifiesta es el cambio de actitud, porque Dios se había manifestado en esa forma general, hablando a todo el mundo, teniendo consideración con todo el mundo. Pero en el momento en el que la iglesia es arrebatada, es quitada de esta tierra, en el momento en que el Espíritu Santo termina esa función de guía, en el momento en el que los ministerios de los ángeles concluye al ya no haber una iglesia al cual entregar la palabra, en el cual ser ministros ayudadores, entonces lo que queda en la tierra queda desprovisto, queda sin esa protección, queda sin esa ayuda. Dentro de la casa no sucede ninguna tragedia, no sucede ningún mal, nadie se moja. Pero fuera de la casa, todo lo que está afuera se moja. Eso es lo que sucede en el silencio de Dios. Hay un cambio de actitud, ¿ya? Pero esa actitud se manifiesta radicalmente en los que están fuera y en los que quedan sobre la tierra. Esos ángeles que fueron ayudadores ya no están ayudando. Esa conducción, esa llenura del Espíritu Santo, ese amor manifestado por el Espíritu Santo, los dones, todos esos ministerios, todo ese fruto, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, todo ese fruto del Espíritu Santo ha dejado de operar en la tierra. Y entonces el hombre padece y pasa por esa gran tribulación. Esa gran tribulación tiene un origen, tiene un porqué, tiene una razón. Y la razón la vemos en las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos son aquellas oraciones que fueron elevadas por los santos, clamando esa justicia, porque en el mundo había gran injusticia, en el mundo ha habido ese gran pesar. Entonces, las oraciones de los santos, las oraciones de esos justos, hablan de las injusticias que han padecido por el hombre de pecado, por el hombre irracional, por el hombre impío. Ahí están manifestadas esas oraciones. Entonces los que se quedan afuera son aquellos impíos, son aquellos que han estorbado a la verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Lucas 17, 1 al 2, dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no venga tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le atasen al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Dios tiene ese cuidado de
todos los santos, de todos los justos, considerando los pequeños. Y está tomando en cuenta, está tomando en consideración todas las injusticias, todo lo que el hombre impío está haciendo de daño, está haciendo mal para con los santos. Y esas son las oraciones de los santos. Y esas oraciones son sumadas, el fuego del altar es sumada, y esas oraciones son echadas, son arrojadas a la tierra. Los que están bajo la tierra, los que están en la tierra, son aquellos que reciben todo este mal, todo este fuego que fue arrojado del cielo a la tierra. Así también nuestro Señor Jesucristo nos habla de esta situación, de esta circunstancia. En Lucas 17, 49 al 51 nos dice: fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Ese momento en la apertura de los sellos es ese séptimo sello en la autoridad de Jesucristo, en que el fuego del cielo es arrojado como una maldición, como un juicio de Dios. Y entonces la paz que había sido establecida por Jesucristo, y esa paz establecida por el fuego del Espíritu Santo, es reemplazada por el fuego del altar, que es un fuego de ira, un fuego de juicio. Es algo diferente. No es lo mismo, sino que hay un cambio. Por eso nos dice Eclesiastés: hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol. El hombre es como un vaso, y la Biblia nos dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Y el vaso de honra es aquel que es tomado y puesto en la casa y utilizado y llenado en esa honra. El vaso de deshonra es aquel que es el que recibe todo ese mal, el que recibe toda esa ira, el que recibe todo ese juicio. Ese es el vaso de deshonra. Pero el vaso de deshonra tiene una razón de ser, el por qué es vaso de deshonra. Pero continuamos estudiando esta profecía bíblica del séptimo sello. Nos dice también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este fuego del altar es la preparación del lago de fuego. Pero ese simbolismo del hombre que está en la tierra y se le echa el fuego del altar con las oraciones de los santos, es ese simbolismo del juicio de Dios, que ha determinado que el hombre impío, que el hombre pecador, el hombre no arrepentido y no regenerado, tenga ese fin, tenga esa destrucción por el fuego. Y los echan en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí nos está hablando que hay una separación de los justos y de los injustos.
y los justos quedan dentro y los injustos son echados fuera, y los que son echados fuera son los que pasan por esta gran tribulación. Esos son los vasos de honra, los que quedan dentro de la casa, y los vasos de deshonra son los que quedan fuera de la casa. Estos sellos nos dan cumplimiento a todas aquellas situaciones que están mencionadas por los profetas, por el Antiguo Testamento. Porque Jesucristo vino a implementar el nuevo pacto. Ese nuevo pacto es creer en Él, ese nuevo pacto es seguirle a Él, tener fe en Él, creer en su sacrificio y también tener una renovación, un cambio de vida, un cambio de mentalidad en esa sangre, caminando en la verdad por el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo, en esa muestra de la regeneración de la mente y del corazón. Pero aquel que no ha creído, aquel que ha desechado toda esta corrección, es aquel impío, aquel inicuo que es echado fuera. Y entonces el nuevo pacto permanece con aquellos que han creído, con aquellos que han sido arrebatados al cielo, con aquellos que están en esa congregación, en esa gran multitud de las ropas blancas. Con ellos continúa ese pacto, con ellos continúa esa paz, con ellos continúa esa vida eterna, con ellos continúa ese amor de Dios, con ellos continúa esa bendición, con ellos continúa esa ayuda, esa protección, esa seguridad de Dios. Pero los que permanecen en la tierra, entonces, son aquellos a los cuales vuelve el antiguo pacto, vuelve ese viejo pacto. Entonces los que están en la tierra tienen que terminar de vivir todo lo establecido en el viejo pacto. Y lo que falta del viejo pacto son las profecías. Y en su mayoría estas profecías son de pesar, de destrucción, de guerra. Es la gran tribulación anunciada por los profetas. La gran tribulación no está anunciada en el nuevo pacto o para el nuevo pacto. La gran tribulación o toda esa guerra, toda esa destrucción está anunciada y está profetizada para los que viven en el viejo pacto, en el antiguo pacto. Y este antiguo pacto tiene que dejar de ser, o sea, tiene que terminar, tiene que rendir todo lo que está escrito en ello para que se haya completamente desechado y arrojado a una naranja, se le exprime hasta la última gota y entonces, cuando ya se tiene la última gota, se tira a la basura. Así es el antiguo pacto. El antiguo pacto es aquello que está funcionando y que tiene que dejar de funcionar, tiene que dejar de ser, pero entonces tiene que tener cumplimiento todo lo que en ello está escrito. El silencio en el cielo es ese cambio. Dios ha estado hablando al nuevo pacto, ha estado hablando a la iglesia, ha estado hablando a sus escogidos, ha estado dando esa seguridad, esa guía a sus escogidos. El silencio es ese cambio, porque todo lo que Dios ya había dado para el antiguo pacto ya está escrito. Ya nada más falta el cumplimiento. Todo lo que fue dado a los profetas ya está revelado, ya está en nuestras Biblias, lo tenemos en la palabra. Dios ya no tiene que estar repitiendo lo mismo. Dios guarda silencio porque debe de dar continuidad a lo que Dios ya había dicho desde el principio y tiene que tener ese cumplimiento. Pero
Dios, habiendo ya hablado tantas veces, ha determinado en ese silencio que el hombre haga lo que bien le parezca, que el hombre haga lo que bien quiera hacer. Dios ya no va a guiar, Dios ya no va a redarguir, ya no va a instruir, ya no va a guiar, ya no va a consolar. Es el hombre el que se alejó de Dios, el que se rehusó estar en esa comunión, el que rehusó esa ayuda, y entonces Dios respeta a ese hombre necio, pero Dios no es necio. Dios respeta al hombre necio y entonces lo deja que haga lo que tenga que hacer. Nos dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. El Espíritu Santo siempre nos redarguye, el Espíritu Santo siempre nos guía, nos instruye, nos enseña, no para hacer lo que queramos, pero al dejarnos el Espíritu Santo, entonces el hombre está habilitado, es dejado para que haga todo lo que quiera, ya sin esa instrucción, ya sin esa ayuda. Y esta situación lo vuelve un ser despreciable, un ser deshonrado, un ser de deshonra. Jesucristo nos enseñó en esa instrucción de la casa vacía, de la casa desierta. Nos dice que esa casa, ese hombre, fue liberado y que el espíritu inmundo sale de esa casa y va por desiertos, por lugares secos, sombríos. Pero un día dice que decide regresar, visitar su casa y la halla desierta, barrida y ordenada. Y entonces él va a buscar a otros 7 peores que él, a otros 7 demonios, a otros 7 espíritus peores que él. Y entonces Jesucristo nos dice que el postrer estado de este hombre es peor que el primer estado. Esta casa la relaciona con un hombre y que el hombre fue liberado, fue ayudado por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Ese hombre fue ordenado, la casa de este hombre fue ordenada, fue barrida, fue limpiada. Esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero esa casa ahora está vacía, esa casa ahora está desierta. Está barrida y ordenada, pero está vacía. Está haciendo referencia a que aquel que ordenaba, aquel que barría, aquel que limpiaba, dejó la casa. Está haciendo referencia a que aquel que instruía, aquel que enseñaba, aquel que redarguía, aquel que corregía, el que conducía, el que lavaba, el que ayudaba, animaba, aquel que daba los dones, aquel que intercedía, ya no está en esa casa. Y entonces esa casa, ese hombre quedó desprovisto de ese ayudador. Esa casa, ese hombre quedó desprovisto de ese amor, de aquel que ordenaba, de aquel que enseñaba, aquel que mantenía viva la palabra. Fue dejada esa casa vacía. Y entonces el antiguo habitante, el antiguo espíritu inmundo, viene a tomar posesión de esa casa y trae a otros 7 peores que él, 7 demonios, 7 espíritus inmundos peores que él, y el postrer estado viene a ser peor en este hombre que el primer estado.
Cuando Jesucristo vino a la tierra y nos manifestó esa palabra de Dios, ese evangelio, nos manifestó esa ayuda y debíamos de ser guiados y de creer en esa palabra. Entonces nos tomó en un estado y esa palabra nos ayudó y en esa palabra nos corrigió. Pero al desechar la palabra, nuestro estado en el que fuimos tomados, en el que fuimos conocidos por Dios, decae. Si no recibimos la palabra, si la desechamos, nuestro estado decae. Y nuestro estado viene a ser peor. Entonces esa es la deshonra. La deshonra es que teniendo un estado, que teniendo un nivel, que teniendo una posición, el hombre cae de ese nivel, cae de esa posición. Ahora, ¿a qué se refiere a ese caer de nivel? Cuando el hombre se corrompe, cuando el hombre deja la instrucción, deja la corrección, el hombre se vuelve como un animal, el hombre se vuelve una bestia, el hombre se vuelve irracional, el hombre se vuelve un ser que ya no razona, que ya no entiende, que ya no tiene esos sentimientos, esas manifestaciones de un hombre, que es el amor, la paz, la paciencia, el perdón, sino que se vuelve un animal, una bestia, el asesino, el mentiroso, aquel pecador, aquel inicuo, aquel impío, es aquel que causa violencia, aquel que causa mal, aquel que mata, destruye, despoja. Esas son manifestaciones irracionales donde no hay nada que esté ayudando a este hombre a dejar de hacer eso. Es irracional, es animal, es una bestia. Cualquiera que comete violencia se compara y se comporta como un animal. Y entonces el peor estado del hombre viene a ser peor. Dios creó al hombre el sexto día y en el sexto día fue creado el animal y en el atardecer o más tarde el hombre. Primero fue creado la bestia, el sexto día, pero ese mismo día fue creado el hombre. Entonces el hombre y la bestia comparten el día de la creación, comparten un día. Eso es importante, comparten un mismo día. La bestia fue creada en la mañana y el hombre fue creado más tarde o en el atardecer o a mediodía, pero hay una diferencia de tiempo. Cuando el hombre pierde su honra o el hombre se vuelve peor, es porque el hombre desciende. Si entendemos este mensaje, el animal fue creado a una hora temprana y el hombre es creado un poco más tarde. Entonces el hombre está en un lugar superior o en un lugar mejor que el animal, que la bestia, compartiendo el mismo día. Pero cuando el hombre cae en esa deshonra, el hombre cae a ese nivel inferior y en el nivel inferior de ese mismo tiempo, de ese mismo día, está la bestia. Por eso es que el comportamiento del hombre de pecado, del hombre impío, siempre va a ser semejante a un animal, va a ser semejante a una bestia irracional. Eclesiastés 3, 16 al 21. Vi más abajo del sol. Vi más abajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe
y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? El predicador nos está hablando y comienza diciéndonos: vi más debajo del sol, vi más debajo del sol. Nos está hablando de niveles, debajo del sol y más debajo del sol, lo que sucede ahí. Y nos está hablando de esa situación de deshonra del hombre, donde el creyente, donde la iglesia ya no está en la tierra, porque la iglesia comparte esa familia, comparte esa sangre con Jesucristo. Y entonces el hombre que ha creído en Jesucristo está aparte, es un vaso de honra. Esto debemos de tenerlo en cuenta. La honra y la deshonra. Aquel que es honrado es puesto en un lugar mejor, es puesto en un nivel superior. La deshonra baja de nivel, la honra sube de nivel. Todos nosotros teníamos un nivel. Todos nosotros como hombres teníamos un nivel. Los que creemos en Jesucristo, los que creemos en su palabra, en el Evangelio, en sus promesas, somos honrados y somos llevados a un nivel superior. Los que no creen en Jesucristo, los que han rechazado el Evangelio, los que se han burlado de todo ello, caen en un nivel inferior. Entonces la distancia y la diferencia se hace grande, se hace inzanjable. Hay una gran cima. Ya no se puede pasar de abajo, de más abajo del sol, como nos dice el predicador en Eclesiastés. Ya no se puede pasar a sobre el sol, porque los que son llevados como iglesia, aquellos salvos, aquellos escogidos, son puestos por sobre el sol en el cielo. Pasan al sol y están en el cielo, y ahí vamos a estar todos aquellos que tenemos confianza y que creemos en esa promesa. Pero aquel que es deshonrado tiene un nivel inferior y entonces está más debajo del sol, a nivel de bestia. Y dice el predicador, dice en Eclesiastés, que todo esto es para probar que el hombre es semejante a la bestia. Hay que entender los tiempos que está manejando, los tiempos que está hablando. El que es llevado al cielo ya tiene esa vida eterna, ya no va a caer más al polvo, ya no va a morir, ya no va a perecer. Ya tiene esa vida eterna, ya tiene un cuerpo nuevo, ya es honrado. El que permanece en la tierra, en esa injusticia, en esa incredulidad, entonces es aquel que no puede pasar ya a ese nivel, que el que permanece en este nivel más bajo ya no puede subir. Las promesas eran para aquellos que estábamos en el mismo nivel, para subir, y para la maldición para aquellos que bajan.
pero estábamos en un punto y ese punto fue quitado. Ese escalón fue quitado, ese nivel fue quitado y entonces los que están abajo ya no van a tener ese nivel para subir. Y los que están arriba ya no van a tener ese nivel para bajar. Es quitado aquello que unía, aquello que permitía o subir o bajar. Por eso nos dice Eclesiastés, ¿quién sabe? Que el Hijo del Hombre o sube o baja. Hay un nivel donde eso se sabe, quién sube y quién baja. Pero cuando este nivel es quitado, entonces el que está abajo ya no puede hacer nada más que bajar más y más y más. Y abajo está el fuego del infierno. Y abajo está ese lago de fuego. Deshonra, deshonra y deshonra. Y el que sube va de honra en honra, de transformación en transformación, de gloria en gloria. El que cree sube de nivel y de ahí a la eternidad. Todo es arriba, de gloria en gloria. Y el que está abajo va de peor en peor en peor. Y entonces el que ha permanecido, el que no fue llevado como iglesia al reino de los cielos, el que permanece en esta tierra, esa deshonra lo hace semejante a una bestia, lo hace semejante a un animal. Y es tratado como un animal, como una bestia. Ya no es hombre. El ser tratado como animal es esa pérdida de derechos, esa pérdida de consideración. Dios nos consideraba porque éramos hombres que fuimos creados a su imagen, a su semejanza, y teníamos un nivel. Y entonces Dios nos toleraba, Dios nos escuchaba. Pero cuando perdimos ese nivel, caímos. Y entonces el hombre se vuelve como bestia, se vuelve como animal. Y para el animal no hay esa consideración. Dios no está obligado, o en ninguna parte de la Biblia nos dice que Dios escucha las súplicas, las oraciones de los animales. El hombre pierde esa gracia, el hombre pierde esa comunión, el hombre pierde toda esa tolerancia, el hombre pierde toda esa ayuda, pierde todos los beneficios, todos los derechos que pudiera tener. Por eso el apóstol Pablo nos dice en esa frase conocida y mal interpretada, porque hay que interpretarla en el contexto de la situación en la que se está hablando, los vasos de honra y los vasos de deshonra, nos está hablando del tiempo de juicio. Nos dice en Romanos 9, 20 al 23, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparando para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Los vasos de honra y los vasos de deshonra tenían un mismo inicio, un mismo nivel. Dios los creó, pero se manifiesta la honra en aquellos que han creído y se manifiesta la deshonra en aquellos incrédulos. Y entonces Dios tiene derecho de usar, de tomar, de proveer a cada uno según esa condición. Pero es el hombre el que eligió. Le pregunta, ¿quién eres tú, oh hombre?
Había un momento en el que el hombre podía entablar, podía hablar, podía acceder delante de Dios, podía creer, pero ese momento se perdió. Y en ese nivel bajo, a nivel de bestia, ya no tiene esos derechos, ya no tiene esa consideración. ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú? Perdiste el nivel, perdiste el derecho. Dios ya no está obligado. Dios ya no puede oírte, ya no puede escucharte. Cuando nos habla del rico avaricioso, del rico avaro, dice que este rico derribó sus graneros porque sus riquezas eran grandes y derribó esos graneros para meter toda esa riqueza. Pero una voz, Dios le decía: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es ese hombre que aunque Dios habla, que aunque Dios conduce, ha dejado de escuchar. Y si ya no escucha, ¿cómo va a hablar con Dios? ¿Qué acceso tiene delante de Dios? Entonces el apóstol Pablo dice: ¿quién eres tú, oh hombre? Porque está tratando ya a ese hombre a ese nivel caído de deshonra. Recordemos el nivel en el que fuimos creados, todos. Pero la deshonra y la honra hace esa separación. Y el apóstol Pablo está hablando a ese hombre que ha caído en deshonra. Y entonces esta es la constitución. Así se constituye el hombre de pecado, esa bestia, esa generalidad de la bestia. El hombre ya no es visto por Dios como su creación, sino como una creación perdida, caída, como una bestia. Y esa manifestación de la bestia la conocemos con su máximo exponente, que es el anticristo, el cual es llamado la bestia que sube del mar. También tenemos otra ilustración de parte de nuestro Señor Jesucristo con el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno era un hombre poseído por espíritus inmundos, que en esa condición de hombre era semejante a cualquier hombre. Pero Jesucristo expulsa a estos demonios y hay un altercado en estos demonios, como si los demonios tuvieran autoridad o tuviesen potestad sobre este hombre. Una potestad que como si fuera una propiedad. Es un altercado muy grande que se tiene. Hay una diferencia con las demás expulsiones que Jesucristo hace y con este endemoniado gadareno, en una legión. O sea, era un hombre que era posesión de estos endemoniados, de estos demonios. Era una posesión ya. O sea, eran de él, de estos demonios. Y entonces Jesús expulsa a los demonios, pero los demonios salen con una condición y dicen que pidieron ser echados a un hato de cerdos que se encontraba cerca de ese lugar. Y Jesús lo permitió. Y entonces los demonios salen del hombre y entran a ese grupo de cerdos. Los demonios están tomando a estos cerdos como si fuesen el mismo hombre. No están haciendo esa diferencia. En ninguna parte de la Biblia nos habla de esa posesión, de que los demonios o que los espíritus inmundos puedan poseer a animales, a cuerpos de animales. Solamente nos habla de que el hombre sí puede ser poseído por
los espíritus inmundos. Pero en este caso particular y único, son muchos demonios. En todos los demás casos es solamente un demonio. En este son muchos demonios. Y le es permitido entrar a el cuerpo de los cerdos, tomando como algo indistinto. No hay una diferencia para estos demonios. El hombre gadareno y los cerdos son lo mismo para estos demonios. En este caso. Y entonces estos cerdos son conducidos por los demonios hacia el despeñadero y caen hacia el mar. Son cerdos endemoniados de espíritu de hombre a espíritu de animal, indiferenciado, indistinto, como si fuesen lo mismo. Y los demonios conducen y toman control sobre estos animales, sobre estos cerdos. Se está hablando de esa condición del hombre que cae de esa gracia, del hombre que cae en esa deshonra. Y podemos ver que este hombre quiso seguir a Jesús, pero Jesús se lo impidió, le dijo que no podía seguirlo. Es la única ocasión en la que Jesucristo impide que alguien lo siga. El camino para este hombre no está con Jesucristo. Nos está dando una muestra de lo que es la deshonra y que para el hombre de deshonra no hay salvación. Y entonces estos cerdos caminan, corren hacia la destrucción y caen en ese precipicio hacia el mar. Y del mar nos dice Apocalipsis que del mar surge esa gran bestia. Nos dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Es una bestia que surge del mar, con 7 cabezas y 7 coronas. Vamos viendo cómo se va integrando, cómo va tomando forma todas las enseñanzas de Jesucristo, cómo esa casa vacía es tomada por un demonio que trae consigo a 7, y cómo ese demonio, como esa casa, también es presentada en Apocalipsis 13 como la gran bestia, una bestia que tiene 7 espíritus, 7 cabezas, con 7 coronas. Cómo es que del endemoniado gadareno salen legión, muchos demonios, y van y entran a los cerdos, como estos son conducidos al mar, y del mar surge una bestia. Es un hombre, demonios, cerdos, mar, hombre, bestia que surge. Las profecías tienen un cumplimiento, tienen un orden, tienen una razón de ser. La honra y la deshonra se manifiesta en la apertura de este 7º sello. Los vasos de honra a la semejanza de Cristo, a la semejanza de Dios, del Padre de la gloria,
el hombre a la semejanza de la bestia, degradado. Si el hombre sube de nivel para hacerse semejante a la gloria de Dios, el hombre de deshonra baja para hacerse semejante a la gloria del animal. Por último, la apertura de este séptimo sello hace que los ángeles les sean dadas trompetas, 7 trompetas a cada uno de estos 7 ángeles. Y los ángeles tocan las trompetas. Las 4 primeras trompetas son tocadas. Y cada uno de estos toques afectan a la naturaleza, que es el entorno del hombre, que también es la creación de Dios. Y entonces la primera trompeta afecta a los árboles. La segunda trompeta afecta al mar. La tercera trompeta afecta a los ríos, a las fuentes de aguas. La cuarta trompeta afecta al sol, la luna, afecta la luz. Y todas estas afectaciones son por un tercio de los árboles, un tercio del mar, un tercio de los ríos, con todo lo que ello contiene, los peces, las naves, bueno, todo lo que ahí se menciona, la tercera parte de los hombres, todo lo que ahí se menciona, tiene esa afectación. En este estudio tomamos esa tercera parte del todo. Nos está diciendo que en el momento en el que la iglesia es completa en el cielo, lo que queda aquí se considera como un todo, está siendo un cerco, está como encarcelando, como encapsulando todo lo que tiene que ser destruido, todo lo que tiene que ser desechado, todo eso viejo, todo eso que perece, todo eso que tiene que ser cambiado, está encapsulando. Y entonces se considera como un todo. En ese momento es un todo. Y un todo podemos considerarlo como un número 1. Si el número 1 lo dividimos entre 3, que es un tercio, entre 3 partes, un 1 lo dividimos en 3 partes, un tercio de ese 1 es 0.333, la tercera parte de un 1. Y entonces nos quedan 2 terceras partes que no son afectadas en ese momento. Las 2 terceras partes que no están afectadas, si sumamos esas 2 terceras partes con 333, nos da un 666. Las 2 terceras partes que quedan nos da como resultado un 666, que es el número de la bestia. Nos está indicando, el tocar de esas trompetas nos está indicando que lo que está en la tierra es considerado, es tomado como parte de ese reino de la bestia y debe de ser tratado como reino de la bestia. Ya no es el hombre ya no está en ese nivel en el que fue puesto. Los salvos no están en ese nivel en el que fueron creados y los impíos no están en ese nivel, deshonrados. Y entonces en la tierra nos está mostrando que está el reino de la bestia. El séptimo sello ya es la manifestación de ese reino de la bestia. Y el séptimo sello nos está hablando del por qué, cómo se forma. Y entonces son los derechos, la pérdida de los derechos del hombre. Por eso es que ya no puede ser socorrido. El socorro es para el hombre, no para la bestia. El hombre es desechado. Este cuarto, cuando el ángel toca la cuarta trompeta, nos dice que Juan vio volar en el cielo a una gran águila,
a un gran ángel. Algunas traducciones, las traducciones modernas, nos dicen que un gran águila. Vi volar en el cielo una gran águila. Y esta águila significa la desprotección del hombre, la desprotección de la creación de Dios. La protección de Dios abandona, deja al hombre. Leemos el Salmo 91. Este salmo nos comienza a hablar sobre el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra, ese abrigo es dejado y entonces el hombre es desprotegido. Y en esa desprotección puede venir toda esa destrucción, toda esa calamidad anunciada por los profetas. El séptimo sello significa ese derecho de Dios de destruir a la tierra, de destruir al hombre, de causar toda esa calamidad. El séptimo sello significa la pérdida de la razón del hombre, la pérdida de sus derechos, la pérdida de su dignidad, la pérdida de su honra. Entonces consideremos nuestra situación hoy, que todavía hay tiempo, hoy que todavía es momento en el que estamos en un nivel en el que podemos o acceder por sobre el sol al reino de los cielos o caer por debajo, más debajo del sol, de lo que fue establecido en un principio. Consideremos y entendamos el Evangelio de Jesucristo, su importancia, su veracidad, porque en ello podemos tener esa vida eterna de gloria en gloria, o desechándola, caer de deshonra en deshonra, de mal en mal, de calamidad en calamidad. Dios les bendiga.